Imagina estar en un campo de batalla. El frío viento del norte sopla con furia. El sonido del acero chocando contra los escudos resuena en el aire. Y de repente lo ves. Un hombre gigantesco, con el pecho desnudo, cubierto de sangre y espuma en la boca, cargando hacia ti con una furia inhumana. ¿Quiénes eran estos guerreros? ¿Realmente tenían poderes sobrehumanos? Hoy vamos a descubrir la verdad sobre los berserkers, los guerreros más temidos de la era vikinga. Se decía que entraban en un estado de furia incontrolable, volviéndose inmunes al dolor y capaces de destrozar a sus oponentes. Pero, ¿cómo lo hacían? ¿De dónde venía esta furia tan salvaje? Hay diferentes teorías, drogas y alucinógenos. Algunos historiadores creen que los berserkers usaban hongos alucinógenos, como la Amanita muscaria, para entrar en trance y desatar su furia. La Amanita muscaria es un hongo venenoso que se ha usado durante siglos en rituales chamánicos. Consumido en pequeñas dosis, puede causar euforia, un aumento de la fuerza física y resistencia al dolor. Pero en dosis mayores puede provocar alucinaciones, paranoia y un estado de trance extremo. Los guerreros la bebían o comían directamente trozos del hongo, entrando en un estado de furia descontrolada. Pero, ¿cómo afectaba exactamente esta droga al cuerpo y la mente de un berserker? Veamos lo que la ciencia nos dice al respecto. Este hongo contiene sustancias químicas como el mustimol y el ácido iboténico, que afectan directamente el sistema nervioso. Sus efectos incluyen euforia extrema, veían enemigos donde no los había, pérdida de la sensación de dolor, podían seguir luchando incluso con heridas graves, rabia incontrolable, un instinto asesino se apoderaba de ellos. Esto explicaría por qué algunos berserkers atacaban sin piedad, incluso a sus propios aliados. Bajo los efectos de la droga, no distinguían entre amigos y enemigos, solo querían destruir. Pero la Amanita muscaria no es la única droga. Una alternativa es que consumieran plantas con efectos estimulantes, como la belladona o la mandrágora, que podían provocar visiones y comportamientos agresivos. También hay relatos de guerreros que entraban en trance a través de rituales chamánicos, como el sonido rítmico de tambores o cantos hipnóticos. Algunos creen que el estado berserker era más psicológico que químico, una autoprogramación mental para convertirse en verdaderas máquinas de matar. ¿Qué dice la historia? Lo curioso es que no hay pruebas directas de que los berserkers consumieran drogas. La teoría del hongo es fascinante, pero no hay registros claros que lo confirmen. Las sagas vikingas hablan de su furia, de su fuerza sobrehumana y de su resistencia al dolor, pero no mencionan el uso de sustancias para lograrlo. Esto deja el misterio abierto. ¿Fue todo un efecto de la mente o realmente tenían una poción secreta para desatar el caos? Mientras que los guerreros comunes formaban líneas defensivas con escudos, los berserkers hacían todo lo contrario. Cargaban sin miedo, sin protección, con una velocidad y una agresividad que desmoralizaba al enemigo antes de que comenzara el verdadero combate. La brutalidad y la locura con la que atacaban hacía que muchos oponentes entraran en pánico. Y cuando el miedo se apodera de un soldado, la batalla está perdida antes de empezar. El uso del miedo como arma. Antes del combate, los berserkers realizaban rituales para entrar en su frenesí de batalla. Gritaban, aullaban como lobos, se mordían los escudos e incluso se herían a sí mismos para demostrar que no temían el dolor. Ver a un hombre que no siente dolor, que no teme la muerte y que se lanza contra ti con la fuerza de un animal desquiciado, era suficiente para quebrar la moral de cualquier ejército. Y te preguntarás, ¿cómo se podía derrotar a un berserker? Si los berserkers eran tan poderosos, ¿cómo podían ser detenidos? La mejor estrategia era la distancia. Los arqueros y lanceros eran los que tenían más posibilidades contra un berserker. Su furia los hacía lanzarse al ataque sin pensar, lo que los dejaba vulnerables a flechas y lanzas bien dirigidas. También se dice que el agua era su debilidad. Un berserker podía ser invencible en tierra, pero si caía en un río o en el mar, su propia furia lo hundía y lo hacía ahogarse. Hemos hablado de los hongos alucinógenos y de los rituales chamánicos. Pero, ¿y si la furia berserker tuviera una explicación médica? ¿Y si estos guerreros no eran producto de la magia ni de las drogas, sino de una condición neurológica real? Algunos investigadores creen que los berserkers podrían haber sufrido de epilepsia del lóbulo temporal, un trastorno neurológico que puede provocar cambios extremos en el comportamiento, pérdida de control y episodios de agresividad extrema. Los ataques epilépticos no siempre son convulsiones visibles. En algunos casos,
pueden manifestarse como episodios de euforia intensa, pérdida de la noción del tiempo y un estado mental alterado donde la persona no recuerda lo que hizo. Otra teoría apunta a un trastorno de la personalidad conocido como trastorno explosivo intermitente. Las personas con esta condición tienen episodios de ira descontrolada, donde actúan de manera extremadamente violenta sin poder detenerse. El TEI hace que el cerebro libere una cantidad anormal de adrenalina y cortisol, lo que provoca un aumento de la fuerza y la resistencia al dolor. En la antigüedad, alguien con esta condición podría haber sido visto como un guerrero imparable o un monstruo. Hoy en día, este trastorno se puede tratar con terapia y medicamentos, pero en la época vikinga, un hombre con esta condición habría sido temido y venerado como un verdadero berserker. Hay otro fenómeno que podría explicar la resistencia sobrenatural de los berserkers, una rara condición llamada insensibilidad congénita al dolor. Se trata de un trastorno genético que impide que la persona sienta dolor físico, sin importar cuán graves sean sus heridas. Imagina ser un guerrero que no siente el dolor de un corte, una fractura o una flecha clavada en el cuerpo. Podrías seguir luchando sin miedo, simplemente porque tu cerebro no recibe la señal de que estás herido. ¿Podría ser que algunos berserkers nacieran con esta extraña condición? Si un niño vikingo nacía sin sentir dolor, era muy probable que sobreviviera a entrenamientos extremos y se convirtiera en un guerrero legendario, o en un berserker temido por todos. ¿Podían los berserkers ser psicópatas? Algunos estudiosos han propuesto otra posibilidad. ¿Y si los berserkers no eran enfermos ni drogados, sino simplemente psicópatas? Los psicópatas suelen tener una falta total de empatía y una ausencia de miedo. En un campo de batalla, estas características pueden ser una ventaja. No sienten remordimientos al matar y no se ven afectados por la presión psicológica de la guerra. Los psicópatas no sienten miedo como las personas normales. Para ellos, el riesgo y la violencia pueden ser incluso estimulantes. Si un vikingo con tendencias psicópatas era entrenado como berserker, no habría mejor arma para la guerra. La prohibición de los berserkers. ¿Por qué fueron eliminados? ¿Cómo pasó un guerrero legendario de ser un símbolo de poder a ser prohibido y erradicado? Los berserkers no murieron en batalla. Fueron eliminados por su propia sociedad. Cuando los vikingos estaban en guerra, los berserkers eran considerados héroes. Pero, ¿qué sucedía cuando las guerras terminaban? ¿Qué hacían estos guerreros cuando no tenían enemigos que enfrentar? Se dice que muchos berserkers no podían controlar su furia. Algunos entraban en frenesí incluso fuera de combate, atacando a sus propios compañeros, destruyendo aldeas y matando sin razón. La furia que los hacía invencibles en batalla los volvía un problema en la vida cotidiana. Los líderes vikingos comenzaron a darse cuenta de que los berserkers no solo traían gloria, también traían caos. Y cuando el caos se vuelve incontrolable, se convierte en un problema que hay que eliminar. El primer paso para erradicar a los berserkers vino de la mano de un rey que unificó Noruega con mano de hierro, Harald Fairhair. En el siglo X, este monarca decidió que los berserkers ya no tenían cabida en su reino. En las antiguas sagas vikingas se menciona que Harald prohibió a los berserkers porque eran demasiado violentos, incluso para los estándares vikingos. Pero Harald Fairhair no fue el único en ver el peligro de los berserkers. Con el tiempo, más y más líderes vikingos comenzaron a tomar medidas para eliminarlos. Las antiguas leyes de Islandia, llamadas Gragas, incluyeron regulaciones específicas contra los berserkers. Se les prohibió desafiar a otros hombres en duelos, se les persiguió por sus actos violentos y fueron castigados con la muerte o el exilio. Pero la prohibición de los berserkers no fue solo una cuestión política o de seguridad, también tuvo un fuerte componente religioso. Con la llegada del cristianismo a Escandinavia, la visión de estos guerreros cambió radicalmente. Para los cristianos, los berserkers no eran guerreros bendecidos por los dioses, eran demonios poseídos, bestias incontrolables que representaban la barbarie pagana que debía ser erradicada. La Iglesia promovió su exterminio y condenó sus rituales como actos satánicos. Con el paso del tiempo, la cristianización de los vikingos significó la desaparición de muchas de sus antiguas tradiciones, y entre ellas, la de los berserkers. Pero, ¿desaparecieron por completo los berserkers? Algunos relatos cuentan que los últimos berserkers se convirtieron en mercenarios y forajidos. Se ocultaron en los bosques, alejados de la sociedad, continuando sus antiguos rituales en secreto. Otros, simplemente, fueron olvidados con el tiempo. Sin guerras en las que luchar, sin un propósito en la sociedad, los berserkers se convirtieron en una leyenda perdida en la historia. Y te habrás preguntado,
¿Podría existir un berserker hoy? Hoy en día, no peleamos con hachas en campos de batalla helados, pero los soldados de élite, los luchadores de artes marciales y hasta algunas personas con habilidades neurológicas excepcionales podrían acercarse a lo que eran los berserkers de la antigüedad. ¿Podría un berserker existir en el mundo moderno? Si hay un grupo de personas que podría acercarse a los berserkers en la actualidad, son los soldados de las fuerzas especiales. Las unidades de élite como los Navy SEALs, los Spetsnaz rusos o los SAS británicos pasan por entrenamientos físicos y mentales diseñados para hacerlos resistentes al dolor, al miedo y a la fatiga. Se les enseña a actuar bajo situaciones extremas, ignorar el agotamiento y continuar luchando sin importar las circunstancias. Algunos ejercicios incluyen privación del sueño, exposición a temperaturas extremas y entrenamiento de resistencia al dolor. Estos guerreros modernos no entran en un frenesí descontrolado como los berserkers vikingos, pero han aprendido a canalizar su adrenalina de una manera similar. Y aquí es donde encontramos un punto clave. Los berserkers podían haber estado en un estado de hiperactivación de adrenalina, algo que hoy los soldados pueden entrenar a controlar. Pero no hace falta estar en el ejército para desarrollar una mentalidad similar a la de un berserker. Hay otro grupo que ha aprendido a controlar su agresividad en combate. Los luchadores de artes marciales mixtas, los mejores peleadores de la UFC y otras ligas de combate, han entrenado su resistencia al dolor, su agresividad controlada y su capacidad para seguir peleando incluso después de recibir golpes devastadores. La diferencia es que, mientras los berserkers vikingos perdían el control en su frenesí, los luchadores modernos han aprendido a canalizar su agresividad sin volverse vulnerables. En otras palabras, podrían haber sido mejores berserkers que los originales. La ciencia ha avanzado mucho desde los tiempos vikingos. Hoy sabemos que la resistencia al dolor y la fuerza extrema no son solo cuestión de entrenamiento, sino también de genética y química cerebral. Algunos estudios han demostrado que ciertas personas tienen niveles naturalmente altos de adrenalina y testosterona, lo que les permite rendir mejor en situaciones de alta presión. Estos individuos podrían ser los equivalentes modernos de los berserkers. Pero, ¿y si la ciencia pudiera mejorar aún más a un berserker? En la Segunda Guerra Mundial, algunos ejércitos experimentaron con drogas para mejorar el rendimiento de sus soldados. La metanfetamina fue utilizada para mantener a sus tropas despiertas y agresivas durante días. En la actualidad, hay drogas que pueden aumentar la agresividad y la resistencia al dolor, desde los esteroides hasta compuestos experimentales diseñados para soldados. Aunque suene a ciencia ficción, la idea de supersoldados ha sido explorada en varias ocasiones. Y si alguna vez llega el momento en que la biotecnología pueda modificar la agresividad y la resistencia humana, tal vez los berserkers vuelvan a caminar entre nosotros. Al final del día, la historia de los berserkers es un recordatorio de hasta dónde puede llegar el ser humano en su búsqueda de poder. Y quizás por eso, su historia sigue fascinándonos. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que los berserkers eran una ventaja o un peligro para los vikingos? Si pudieras entrar en un estado berserker, ¿lo harías? Porque tal vez, en lo más profundo de nuestro ser, todos tenemos un berserker esperando despertar.